Vamos a recordar un poquito la parte de los fundamentos de la ANOVA, conceptos básicos. Recordemos que ANOVA es análisis de varianza, análisis de varianzas. Y estábamos platicando en la clase de la semana pasada sobre una empresa que fabrica productos de nylon para cinturones de seguridad en la industria automotriz. Esto pues ya sabemos para proteger a los conductores, ¿no? El nylon de estos conductores, el nylon, perdón, para estos cinturones debe soportar una gran cantidad de tensión. Estos cinturones, como bien sabemos, pues tienen ciertas características que ayudan a que a la hora de un incidente, un accidente automovilístico, pues salven vidas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, los ingenieros de control de calidad de Nylonet se aseguran de que solamente se utilice un nylon, o el nylon más fuerte. Y para esto, pues, miden la resistencia a la tracción. Y bien. Entonces, para poder comparar cuál es el proveedor o cuál es el cinturón, el nylon que mayor garanticen la efectividad de nuestro producto, pues se hace una especie de muestreo para comparar las medias de las poblaciones. ¿Cómo podemos comparar las medias de más de dos poblaciones? Esto creo que lo empezamos a ver la semana pasada y nos quedamos ahí en stand-by, ¿no? Entonces, el ANOVA de un solo factor, que es el más sencillito de todos, ese ANOVA se utiliza para comparar la media de dos o más poblaciones, ¿vale? Entendamos población, en este caso de la fábrica Nylonet, como los distintos proveedores que surten este nylon para hacer el zinc. Entonces, el análisis de varianza de un solo factor es una extensión de la prueba T para dos muestras. Yo supongo que la prueba T de dos muestras la vieron en control, en estadística inferencial, en su fase 2, y pues simplemente sirve para lo mismo. La única gran diferencia con el ANOVA es que nos hace un poco más de pruebas estadísticos Fisher, la prueba de Turkey, y ahorita vamos a ver de qué trata. Entonces, sin embargo, podemos usar el ANOVA de un solo factor para comparar las medias de tres o más poblaciones, ¿sí? Para responder a estas preguntas hay tres conceptos clave que debemos recordar, y creo que esto sí lo revisamos la clase anterior, si no recuerden. Es factor, nivel y respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo vimos con ustedes, porque con un grupo me atrasé. ¿Sí era ustedes o era el de la noche? Creo que sí lo vimos. Esto sí lo vimos, ¿verdad? Entonces, para irme un poquito más a prisa. El factor, en el caso del ejemplo, pues es el proveedor. ¿Por qué? Porque es una variable categórica. Acuérdense que el factor no es una variable continua, es una variable categórica, ya que se va a diferenciar del tipo de proveedor, proveedor A, proveedor B, proveedor C, como lo clasifiquen en tu empresa. Lo que significa que los datos se clasifican como objetos, personas, eventos, etc. Una ANOVA unifactorial contiene un solo factor. En el caso del ejemplo, pues son tres factores, porque creo que son 3 o 4 proveedores, no recuerdo. Y bueno, el siguiente nivel, o más bien el siguiente concepto de una ANOVA es el nivel. Y en este caso el nivel es proveedores. Los proveedores, pues, son los grupos o categorías que constituyen un factor y se denominan niveles. ¿Vale? Si no comprendemos estos tres conceptos, vamos a tener problemas para interpretar los ANOVAs. Y la respuesta, que es básicamente lo que buscamos resolver, es la resistencia a la tracción para los cinturones de seguridad. La respuesta es la variable. Esta sí es una variable continua. Acuérdense que las variables continuas se miden a través de un instrumento de medición. Ahí se puede visualizar el ejemplo de pues como de un tensómetro, lo vamos a llamar así, ¿no?
lo que significa que los datos que se obtienen de esta máquina son medidos y tienen valores fraccionados. Y esa es la respuesta que nosotros incluiríamos en nuestro estudio. Entonces, podemos usar el ANOVA en muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, el Departamento de Finanzas de Smith Kendall está pensando en comprar uno de 3 paquetes de un software para generar informes de gastos. Entonces, aquí ya lo habíamos resuelto, ¿no? Software, uno de los 3 paquetes y la cantidad de tiempo que se necesita para completar el informe. Tenemos que identificar cuál es el nivel, cuál es la respuesta, cuál es el factor. ¿Alguien me puede decir qué es software? Quien sea. Doctor, Software dijimos que era factor, uno de los 3 paquetes de software para informes de gastos, nivel, ¿estamos de acuerdo? Y el tiempo que se necesita para que el informe quede resuelto, pues es la respuesta. ¿Por qué? Porque tiempo es una variable continua. Entonces vamos a ver si estamos bien y así es, ¿no? El software es el factor porque es una muestra explicativa. Los 3 paquetes que componen el factor y la cantidad de tiempo, pues es la respuesta. Entonces, en el problema de Nylonet, la ingeniera de control de calidad selecciona de forma aleatoria 7 carretes o 7 piñas de cada proveedor y luego toma una medición de cada muestra de fibra en orden aleatorio. ¿Sí? Acuérdense que en control de procesos, siempre la aleatoriedad de cómo elijas las muestras que te van a representar un estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque no sesgas el resultado de un análisis. Es decir, mal si sabes de antemano que los primeros 3 carretes que saca una máquina son los que tienen menos variación porque la máquina se descalibra con el tiempo, entonces tú estarías mal. ¿Por qué? Porque estás provocando a que tu resultado te dé cierta tendencia. Entonces, la aleatoriedad siempre es bien importante para medir procesos. Entonces, para medir esta resistencia a la tracción, esta persona aplica una fuerza creciente a la fibra hasta que esta se llega a romper. Entonces, ella registra las 7 respuestas para cada nivel del factor. En las lecciones posteriores aprendemos cómo aplicar el ANOVA para comparar medidas de los niveles de factor para determinar si los niveles son diferentes. Entonces, en resumen, en resumen, el ANOVA se usa para determinar si las respuestas medias de 2 o más grupos difieren. Los siguientes términos son los que se utilizan para entender una ANOVA: factor, variable que explica nuestro estudio; nivel, los grupos o las categorías que conforman un factor; y respuesta es la variable que vamos a medir y es la que nos va a dar el sentido del análisis. Entonces, esta es una pregunta de examen y más que pregunta de examen lo vamos a aplicar en el examen. O sea, vas a poder identificar cuál es un factor, cuál es un nivel y qué respuesta te da el análisis de varianza. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí, esta gráfica es una de las principales gráficas que nos arroja una ANOVA. Es difícil comparar los grupos analizando solamente datos sin procesar algún gráfico, alguna ayuda visual, pero podemos usar esta gráfica de valores individuales. ¿Sí? En primer lugar, examinemos la variación dentro de cada grupo. ¿Sale? Consideremos al proveedor 2. Si se fijan, únicamente en este gráfico se eligió las muestras del proveedor 2 y nos pregunta, ¿varían las mediciones de resistencia de fibra del proveedor 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Vean el gráfico. En el
El proveedor uno, sus muestras representan los puntos azules, así como todos los proveedores. Y se comportan de esta forma. O sea, la primera muestra que se eligió tuvo una resistencia superior a 36, no sé, vamos a poner joules o kilonewtons, no sé la medida. Y luego 38, y luego poquito arriba de 38, y la última 44. ¿Sale? Pero aquí está el comportamiento de sus pruebas de resistencia. El proveedor 2 se comportaron así. 30, poquito más arriba de 34, perdón, más abajo, 36, y la más alta llegó a medir casi 40 kilonewtons, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, la pregunta es muy clara. Las mediciones de resistencia de la fibra del proveedor 2, esta que está en verde, ¿varía? Sí. Sí, correcto. Sí. Es correcto. ¿Por qué? Porque la gráfica de valores individuales muestra que los puntos pues están separados uno de otro, o sea, hay una variación. Si la respuesta fuera no, querría decir que sus puntos se verían casi encima uno del otro. ¿Por qué? Porque no hay variación entre ellos. ¿Vale? Entonces, sí varían. Al observar la gráfica, podemos ver qué tan dispersos están los valores dentro de cada proveedor, ¿correcto? Esto es lo que llamamos en estadística como variación dentro del grupo. ¿Por qué? Porque va a hacer referencia a la variabilidad dentro de un proveedor o un nivel de factor. O sea, la variación dentro del grupo, jóvenes, es la variabilidad en las mediciones dentro de grupos individuales. O sea, esto que quede bien, bien claro. Para una ANOVA partimos del supuesto de que la variación dentro del grupo se debe únicamente a un error aleatorio. Ahorita vamos a ver qué diferencia puede haber entre un error aleatorio y un error de otro tipo. Bien. Acuérdense que pueden preguntar a la hora que quieran, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? No, profe. Correcto. Aspectos inherentes al proceso de manufactura del nylon, como la calidad de materia prima y la temperatura de la fábrica en sí, constituyen o contribuyen, perdón, a la variabilidad de los valores de resistencia a la tracción. Este error aleatorio es natural y es lo que se espera. Para el ANOVA partimos del supuesto de que la variación del grupo o dentro del grupo es causada únicamente por error aleatorio, en lugar de algo poco común en el proceso. Es decir, en este supuesto de la empresa Nylonet, se sabe que la temperatura ambiente puede ser un factor causante de que la tensión de una fibra varíe. Es bien sabido. Y también es bien sabido que hay diferentes tipos de calidad en el nylon. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando aprendí a este tema hace muchos años, a mí me quedaba duda de, bueno, ¿qué es un error aleatorio? O sea, ¿por qué se dice que un error aleatorio puede ser menos doloso si al final de cuentas es un error? Ah, la respuesta es simple. Si previamente en tu proceso tienes identificada las fuentes de variación que afectan el resultado de un producto, se considera error aleatorio, que son los errores. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver este tema de SPC hablamos de, ay, este, de errores de causa común y de causa aleatoria? Pues es esto. Entonces, estas dos variables, la temperatura y la calidad del material, pueden ser errores aleatorios. Fíjense bien, examinemos la variación en las mediciones de resistencia entre todos los proveedores. ¿Sí? Observe la gráfica de valores individuales. O sea, estamos viendo cómo se comporta
la variación media de la resistencia del proveedor 1 versus la variación media de la resistencia del proveedor 2 y así hasta el proveedor 5. ¿Hay resistencia de la fibra diferente entre los proveedores? Sí, Sí, claro, claro, pues ahí se ve una bajada, una linealidad, una subida, una bajada. O sea, se ve que el proveedor 1, su resistencia media está por los niveles de 40, pero el proveedor 2, su resistencia media está por los niveles de 35, y así sucesivamente, ¿no? O sea, claro que hay difiere. Según la gráfica, parece que las mediciones de resistencia de los proveedores son diferentes. Al examinar la gráfica, podemos ver una variación amplia en las mediciones de resistencia a la tracción. ¿Okay? Entonces, la variación entre los grupos es la variación en las mediciones entre todos los grupos, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, esta variación entre grupos para todos los proveedores se ve de esta forma. ¿Cuál es el punto medio de cada proveedor según su dispersión y cómo se compara con los demás proveedores entre ellos mismos? ¿Va? Entonces, en el ANOVA, siempre vamos a tener que hacer dos tipos de comprobación. La variación entre grupos y la variación dentro de un grupo. ¿Ok? Entonces, si la variación entre los grupos, y esto es bien importante, pongan mucha atención, si la variación entre los grupos es pequeña en relación con la variación dentro del grupo, existe poca evidencia de que las medias de población son diferentes. Pero por otro lado, si la variación entre los grupos es grande en relación con la variación dentro del grupo, la evidencia sugiere que las medias de población no son iguales. ¿Okay? O sea, esto siempre nos va a explicar el comportamiento de una variable. Y bueno, podemos realizar una prueba formal para determinar si la variación entre los grupos es significativamente mayor que la variación dentro del grupo. Y esta prueba nos ayudará a decidir si las diferencias que observamos entre las medias de los grupos se deben a diferencias reales o simplemente a un error de aleatoriedad. Y bueno, en resumen, para entender los datos, empiece por examinar un gráfico como, por ejemplo, un gráfico de valores individuales. El ANOVA compara la variación dentro del grupo con la variación de los grupos para determinar si existen diferencias significativas entre los grupos. Si la variación entre los grupos es pequeña en relación con la variación dentro del grupo, existe poca evidencia de que las medias de población son diferentes. Si la variación entre los grupos es grande en relación con la variación dentro del grupo, la evidencia sugiere que las medias de población pues no son iguales. Bien. Aquí está, perfecto. Volvamos al tema del nylon, ¿no? Estos 5 proveedores para asegurar que solo se utilicen materiales aceptables en la fabricación de los cinturones de seguridad. Fíjense, se obtiene la resistencia media a la tracción de cada proveedor. Y ahí está ya el valor en azul. La gráfica sugiere que hay diferencias en la resistencia del nylon entre cada proveedor. ¿Cómo podemos estar seguros de que estas diferencias no se deben simplemente a un error aleatorio?
A ver, bueno, pues para esto, se define la prueba, la prueba T, y vamos a trabajar con las hipótesis nula y hipótesis alterna. Entonces, recordemos que la ANOVA es una extensión de la prueba T para dos muestras analizado en el capítulo 3, ¿no? Bueno, el capítulo anterior, o en estadística. De hecho, la prueba T, una disculpa, íbamos a revisarla el viernes pasado, nada más que ya se me hizo bastante tarde ahí en la planta y ya cuando llegué se me hacía muy, muy tarde para citar. Pero bueno, con esto podemos empezar a recordar. En primer lugar, se definen las pruebas de hipótesis nula y hipótesis alterna, ¿sí? La hipótesis nula de la ANOVA, de un solo factor, ¿vale? Siempre indica que las medias de población son iguales. Y la hipótesis alterna es que al menos una de las medias es distinta. O sea, siempre se va a plantear el planteamiento de las hipótesis, siempre va a ser así, para la ANOVA de un solo factor. Hipótesis nula H0 es las medias de población son iguales. Hipótesis alterna, al menos una de esas medias es diferente. ¿Ok? Segundito. Ahorita lo reviso, licenciada. Estoy a media clase y ahorita lo reviso. Un segundo. Luego, jóvenes, un segundo. Puedes, escuchándolo nomás. Por favor. Bien. ¿Escuchan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, continuamos. En esta empresa Nylonet, la hipótesis nula es que las resistencias medias a la tracción de las fibras de los 5 proveedores de Nylonet son iguales. Si ese no fuera el caso, concluiremos en cambio a favor de la hipótesis alterna. ¿Ok? Para el estudio de Nylonet afirmaríamos que la resistencia de la fibra de al menos un proveedor es diferente de las demás. ¿Okay? Entonces, así es como se plantearía la hipótesis para este problema. Hipótesis nula, las resistencias medias a la tracción de los 5 proveedores son iguales. Hipótesis alterna, al menos una de las resistencias medias a la tracción de los 5 proveedores es diferente de las demás.
Así es como correctamente se redacta el planteamiento de hipótesis de la ANOVA de un solo factor. Entonces, identificar la hipótesis nula y alterna es súper importante para este análisis preliminar. Recordemos que el departamento del finanzas que quiere adquirir el software están pensando en comprar uno de los 3 paquetes de software para generar informes de gastos de manera más rápida. Entonces ellos seleccionaron de manera aleatoria cierta cantidad de empleados para que prueben el software, me imagino que es el producto de trial de ciertos días, y que los mismos empleados digan cuál es el que les funcionó mejor. Entonces el gerente afirma que el tiempo medio para completar un informe de gastos es igual para los 3 paquetes de software. ¿Es esta afirmación la hipótesis nula o la hipótesis alterna? A Es ver, nula. Nula. la nula, correcto. ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, así vámonos paso a pasito, las hipótesis en ANOVA de un solo factor son afirmaciones acerca de las medias de población. La hipótesis nula indica que la media de todos los grupos es igual y la hipótesis alterna indica que al menos una. O sea, ¿cuál? Z. O sea, al menos una. Y ahora vamos a ver qué onda con los estadísticos F y el valor P, el p-value, que lo vamos a ver en Minitab y cada prueba que hagamos, ¿no? Entonces, en la lección anterior formulamos hipótesis sobre la fibra de nylon de los 5 proveedores. Y la hipótesis nula indica que la resistencia media a la tracción es igual. La hipótesis alterna, que al menos una es distinta. Entonces podemos usar el ANOVA de un solo factor para probar estas hipótesis. Y vean, la gráfica de estos valores individuales versus proveedor sugiere que la variación entre los grupos podía ser mayor que la variación dentro del grupo. Pero, ¿es la diferencia estadísticamente significativa? Porque una cosa es que sí hay diferencia gráfica, pero estadísticamente, acuérdense que la estadística me dice mucho más. ¿Qué tanta es su dispersión, su desviación estándar? ¿Qué tanta es su media? Entonces, para eso sirven las pruebas o los estadísticos. En este caso, el estadístico F, que es la variación entre los grupos sobre la variación dentro del grupo. ¿Ok? Cuando F es grande, cuando el resultado de esta formulita del estadístico F es grande, la variación entre los grupos es más grande que la variación dentro del grupo, lo que indica una diferencia real entre las medias de los grupos. Cuando F es pequeña, las variaciones entre los grupos y dentro del grupo son similares, lo que indica que hay poca o ninguna evidencia de una diferencia significativa. Vean aquí la ANOVA de un solo factor. Este es el resultado que nos va a arrojar este Minitab. Entonces, debemos rechazar la hipótesis nula de las resistencias medias a la tracción. Utilicemos el valor P. ¿Por qué? Porque con el valor P, recuerden que siempre vamos a explicar el resultado de algo, como cuando hacemos la prueba de normalidad. Si mi valor P es mayor al 5%, hago tal cosa. Si es menor al 5%, hago tal cosa. Entonces, el valor P es la probabilidad de que se obtenga un estadístico F, más bien, es la probabilidad de obtener un estadístico F al menos tan extremo como el valor real calculado. Dado que la hipótesis nula sea verdadera, si el valor P es mayor que alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? O sea, hay que estar bien conscientes de que el valor P siempre es la probabilidad
de obtener un estadístico F al menos tan extremo como el valor real calculado, ¿sí? Es decir, mi hipótesis nula, H0, es las resistencias medias a la atracción de los 5 proveedores son iguales. Mi hipótesis alterna, que al menos una de esas resistencias es distinta de las demás. ¿Ok? Vean esto. Ahí está el resultado. H0, la atracción, la resistencia media a la atracción son iguales. H1, al menos una de las resistencias medias a la atracción es diferente de las demás. Es decir, si alfa es 0.05 y el valor P es igual a 0.000, o sea, el estadístico P0, ¿qué decisión tomamos? ¿Rechazamos hipótesis nula? No, profe. O sea, no deberíamos rechazar hipótesis nula. Los demás, ¿qué dicen? A ver ahí. ¿Qué es lo que no está, qué es lo que no estamos entendiendo? Fíjense, si alfa, Profe, sí, ¿puede poner otra vez la diapositiva anterior donde venían las fórmulas? sí, me regreso, ¿eh? Ya estando iniciado, no me deja regresar. A ver. Um, no es aquí, espérame, más adelante. Si no, así está bien, profe. Ya con la grabación ya la volvemos a ver y a ver si ya para tomarle una captura a las fórmulas. Espérame, porque ya me salí del curso. Aquí está, es que estaba en otra cosa. Es el estadístico F. Bien. Te refieres a esta fórmula. Estadístico F. Variación entre los grupos, entre variación dentro del grupo. A esa y a otra, a la que estaba adelante. Había una que si P era mayor a... Esta. ¿No? No, creo que había pasado otra, ¿no? O son todas las diapositivas de esa. Era No, que si P es mayor a 0.05 no se rechaza. así es. Ok, Si ok. es menor o igual, se rechaza. Así es. Ok, Entonces, ok. alfa es 0.05 y el valor P, entonces deberíamos rechazar la hipótesis nula, que es lo que no habíamos sacado bien. Entonces, la resistencia media a la atracción de al menos un proveedor es diferente de las demás, porque el valor P es menor que alfa. O sea, si hubiese sido lo contrario, entonces estaríamos suponiendo que no hay diferencia entre la resistencia media a la atracción de todos los proveedores, por lo que los resultados son estadísticamente significativos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya en resumen, utilizamos el valor P para tomar decisiones de la ANOVA. ¿Sí? Si el valor P es mayor que alfa,
A ver, chavos, acuérdense que alfa es el error estándar, ¿sí? Si con Minitab estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, es decir, el 5% es mi alfa. Pues es el error que yo cedo a las inferencias estadísticas. Entonces, si el valor P es mayor que alfa, no rechazamos hipótesis nula. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechazamos la hipótesis nula. Les soy honesto, cuando yo estudiaba esto de joven, cuando estaba igual que ustedes en la universidad, era como un trabalenguas, a ver. O sea, si el valor P es menor que o igual que alfa, rechazamos hipótesis nula. Hipótesis nula es que sí hay diferencia significativa o que no hay diferencia significativa. Por eso es bien importante que cuando estén ustedes haciendo un análisis de cualquier problema, en una hoja de papel en su libreta donde toman notas, pongan H0 igual a esto, H1 igual a esto. Y ya cuando vean el resultado estadístico digan, ah, mira, mi P salió así, entonces, significa tal cosa. O sea, ese es un tip, pero ustedes ya sabrán cómo se organizan. Bien, entonces, comparaciones múltiples. ¿Sí? Fíjense, 5 proveedores diferentes para fabricar cinturones, ¿ok? En una lección, en la que estamos viendo ahorita, el estadístico F y el valor P se utilizan para probar la hipótesis acerca de que las diferencias de resistencia en nylon son diferentes. H0, la resistencia media a la tracción de los 5 proveedores son iguales. H1, que al menos una de esas resistencias medias es distinta. ¿Va? Entonces, puesto que el valor P era menor que 0.5, rechazamos hipótesis nula. Por ende, elegimos hipótesis alterna. O sea, al rechazar hipótesis nula, eliges hipótesis alterna. ¿Ok? Sin embargo, para mejorar la calidad de los cinturones, Nylonet debe identificar los grupos que son significativamente diferentes. En este caso, queremos saber cuáles proveedores producen la fibra más fuerte. ¿Sí? Pues si ya nos dimos cuenta como empresa que al menos una de esas muestras de los 5 proveedores difiere, pues ahora la pregunta es, ok, si al menos una es diferente, entonces, ¿cuál de estos cabrones proveedores es el que me convendría? ¿Vale? Entonces, para eso existe una herramienta que se llama Multiple Comparisons o en Minitab así dice, comparaciones múltiples o prueba de múltiples comparaciones, algo así. Y la prueba Tukey, ¿sí? Entonces, las comparaciones múltiples ajustan el valor de un alfa para que tomemos menos decisiones incorrectas sobre qué grupos son diferentes. Y utilizaremos un método denominado prueba Tukey, que busca diferencias en pares de medias de grupo. Vamos a ver qué onda con esto. Fíjense. Cada comparación individual es como una prueba T pareada, ¿ok? Una T de 2 muestras. Es decir, proveedor 1 es igual a proveedor 2, proveedor 1 es igual a proveedor 3, proveedor 1 es igual a proveedor 4. Si te fijas, de cada proveedor estás haciendo una igualdad de su contraparte, ¿sí? De tal forma que entre esas comparaciones pareadas llegues a identificar la distinta. A medida que realicemos más pruebas, es más probable que encontremos una diferencia significativa, por casualidad. Para tener en cuenta esto, utilizaremos un alfa más pequeño para cada prueba individual. Chéquense. Chéquense cómo se redacta hipótesis nula. Proveedor 1 igual a proveedor 2. Proveedor 1 igual a proveedor 3. Proveedor 1 igual a proveedor 4. Proveedor 1 igual a proveedor 5.
Y luego ya es proveedor 2 igual a proveedor 3, y así hasta llegar a proveedor 4 es igual a proveedor 5, hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es lo mismo, pero distinto. O sea, proveedor 1 difiere de proveedor 2, proveedor 1 difiere de proveedor 3, proveedor 4 difiere de proveedor 5. Okay. Para ahorrarnos todo este despapalle, el gráfico que nos arroja el intervalo de confianza o el resultado del análisis es esta prueba de Tukey, ¿sí? Que son diferencias de las medias para la resistencia en este caso. ¿Sí? Para cada comparación vamos a examinar el intervalo de confianza para determinar si existe una diferencia significativa entre los proveedores de nylon. Cada intervalo de confianza proporciona un rango de valores probables para la diferencia entre las dos medias de población. Si el intervalo de confianza no contiene el valor 0, repito, si el intervalo de confianza no cae o no contiene el 0, acuérdense que un intervalo es de un número a otro número, y todo lo que hay en ese interior se le llama intervalo. Si de este número más grande a este número más pequeño atravesamos por el 0, ¿vale? Entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los dos grupos son diferentes. Si el intervalo de confianza sí contiene el valor 0, no rechazamos la hipótesis nula y no podemos concluir que los dos grupos son diferentes. El nivel de confianza de cada intervalo se ajusta usando el procedimiento de Tukey para mantener el nivel general de un alfa de 0.05. ¿Okay? Fíjense que dice aquí la grafiquita en el pie de la gráfica. Si un intervalo no contiene 0 aquí en el cursor, las medias correspondientes son significativamente diferentes. ¿Vale? Entonces, un intervalo de confianza proporciona un rango de valores probables para la diferencia entre las dos medias de la población. Ok. Puesto que los intervalos de confianza correspondientes no contienen el 0, rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que las resistencias son diferentes para los siguientes pares. Pues ahí se están marcando, miren. Proveedor 1 y proveedor 2, proveedor 1 y proveedor 3, proveedor 1 y proveedor 5, proveedor 2 y proveedor 4, proveedor 3, proveedor 4 y proveedor 5 y proveedor 6. ¿Por qué, chavos? Chequen, vuelvo a ponerlo. Proveedor 1 y proveedor 2, 1 y 2, 1 y 3, o sea, lo que se está marcando en verde, 1 y 3, 1 y 5, 4 y 2, 3 y 4 y 4 y 5. O sea, ¿por qué estos? Porque no están tocando el 0. O sea, el 0 es esta línea verde punteada. O sea, el intervalo de confianza, en este caso, va de -10 a 10. Ese es el intervalo que automáticamente nos arroja en este estudio de Nylonet. El intervalo va de -10 a 10. Entonces, entre cada par, aquel intervalo que sí cruce 0 tiene automáticamente aceptaríamos. Fíjense cómo todavía es un juego de palabras, es un trabalenguas. Los que no contienen el 0 rechazan la hipótesis nula y concluimos que la resistencia son diferentes para ellos. O sea, para el 1 y el 2, su diferencia es diferente porque no contiene el 0. Para 3 y 1, su resistencia es diferente porque no contiene el 0. Para 5 y 1, sus resistencias difieren porque no contiene el 0.
no atraviesa cero. No sé si aquí hay alguna duda, comentario. Pregunta. ¿O nadie? Sí, dime. Entonces, en pocas palabras, los que atraviesan por el cero son los que tienen la misma resistencia. Exactamente. En español, eso significa. Los intervalos de confianza que sí toquen el cero, por eso aquí esta primera grafiquita donde dice proveedor 4 comparado con proveedor 1, el intervalo va de -5 a 5 y su media está justo antes de llegar al cero. Pero como el intervalo sí lo tocó, o sea, sí lo atravesó, entonces son iguales. Igual que el proveedor 3 con proveedor 2. Chécate, su intervalo viene de -5 a 5 y su media de resistencia a la tracción está un poquito antes de llegar al cero, o sea, pero lo cruza. Distinto de esta, por ejemplo, 4 con 2. Proveedor 4 comparado con proveedor 2, su resistencia media está por arriba del cero y sigue superando el cero, tan así que llega casi a los 10. Entonces, entre el 4 y el 2, sí existe diferencia. ¿Todos los demás están conscientes de esto? Porque en el problema de... Sí, dime. No, nada más afirmaba lo que dijo. ¿Cómo no te escuché, perdón? No, ninguna pregunta, nada más que estaba repitiendo lo que dijo. Ok, gracias. Entonces, fíjate bien, ahorita con el problema que tenemos a medio resolver el tema de las pieles para los asientos, vamos a tener que usar un análisis de varianza y identificar si existen diferencias significativas entre las medias de los proveedores. Acuérdense que está PHL, FARC, no me acuerdo qué tenería, bueno, centro, etcétera. ¿Okay? Bien, entonces, las muestras de cuáles dos proveedores de nylon tienen mediciones de resistencia media más altas que las demás. Fíjense bien. Es una gráfica de valores individuales y nos puede ayudar a determinar qué proveedores tienen las fibras más fuertes o más altas, de mayor. Dime. No, que la respuesta es la C, la 1 y la 4. La 1 y la 4. Perfecto. Simplemente, pues ahí se ve que su media está por arriba de los otros tres proveedores. Ahora, ¿existe una diferencia estadística entre los proveedores 1 y 4? Chequen ahí. 1 con 4. En esta gráfica. No. Con Tuki decimos que no. Correcto. ¿Por qué? Porque no son significativamente diferentes entre sí. O sea, ¿cómo afirmamos esto, profe? Porque el intervalo de confianza de entre ellos dos sí cruza el cero. Por eso no son significativamente diferentes. Correcto. Y en definitiva, se puede utilizar la comparación múltiple como el método Tukey. Por ejemplo, la ingeniera de control de calidad de esta empresa puede mejorar la calidad del producto al recomendar usar solamente la fibra de los dos proveedores que ofrecen el nylon más fuerte. ¿Sí? Ella también podría ahorrar dinero a la empresa al comparar los costos de los proveedores 1 y 4 y recomendar usar el proveedor con los mejores precios, debido a que entre ellos dos son los que llevan un material de mayor resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también se puede reunir más datos para evaluar a estos dos proveedores, 1 y 4.
para ver si se puede notar diferencia entre los dos. Para eso nos sirve la ANOVA. Si te fijas, en el ejemplo que nosotros, por aparte, estamos trabajando, vamos a empezar a ver que existe un proveedor de FARC, un proveedor PHL, un proveedor Cuero Centro, un proveedor, no sé si es Winnie, o sea, ahí están esos proveedores, pero darnos de andar haciendo que, a ver, ahora un gráfico de cajas para este güey, ahora un gráfico de bigote, de dispersión para este otro güey, ahora compara esta variable con esta otra variable. Entonces, para eso nos puede ayudar el ANOVA, para rápido identificar diferencia entre medias, entre ellos mismos. Entonces, en resumen, usar las comparaciones múltiples para determinar si los grupos difieren entre sí. Las comparaciones múltiples ajustan el valor de alfa o el valor del error para que tomemos menos decisiones incorrectas sobre con cuáles vamos a trabajar. La prueba Tukey busca diferencias en pares de medias de grupo, ¿sí? Siempre en pares. Este con este, este con este, este con este. ¿Sí? Si los intervalos de confianza abarcan 0, significa que no debemos rechazar hipótesis nula. Ya que las medias de dos grupos son iguales. Si los intervalos no abarcan el 0, quiere decir que debemos rechazar esa hipótesis. Al menos una difiere. Vamos a ver los gráficos de residuos. Ya habíamos visto que el proveedor 1 y el 4 ofrecen la fibra más alta o más fuerte, de mejor calidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestros resultados son fiables? O sea, una cosa es que nos diga gráficamente el estudio que así es, y otra cosa es qué tan fiable es ese resultado. ¿Ok? Bueno, la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado es lo que se le conoce como el residual. Así que por eso es el residual, es la diferencia entre lo que se observa y lo que se ajusta. El tamaño de la muestra es igual para cada grupo, el valor ajustado es la media del grupo. Los residuos son estimaciones del error en el modelo ANOVA. ¿Okay? Ahorita vamos a ver el gráfico de residuos. Entonces, todas las pruebas de hipótesis se basan en uno o más supuestos acerca de los datos. Si nuestro modelo viola estos supuestos, los resultados del análisis pueden ser engañosos. Para el ANOVA hay 3 supuestos específicos acerca de los errores. Primero, son aleatorios e independientes. Están distribuidos normalmente y tienen varianza constante en todos los niveles del factor. Estos son los 3 supuestos que nos van a decir información sobre el error. ¿Ok? Los errores son aleatorios e independientes, los errores están distribuidos normalmente y los errores tienen varianza constante en todos los niveles de los factores. Entonces, el primer supuesto nos dice que los errores son aleatorios e independientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para garantizar que los datos de la muestra sean aleatorios, recopile datos utilizando técnicas de selección aleatoria, lo que siempre les he comentado, o sea, no sesguen el análisis. Es posible que los datos no sean aleatorios, pero buenas técnicas de muestreo nos garantizan que estos se comporten como si lo fueran. Esto va a minimizar la posibilidad de seleccionar una muestra que no sea representativa de la población. ¿Ok? Entonces, pues ahí se supone que estamos agarrando aleatoriedad, ¿no? En las muestras. Entonces, el supuesto de independencia especifica que los errores no se ven afectados por el orden de recopilación de los datos. Es decir, para verificar este supuesto,
podemos graficar los residuos en el orden en el que fueron seleccionados dentro del proceso. ¿Sí? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el que elegí después? Etcétera, etcétera, ¿no? Esta gráfica del Minitab nos ayuda a ver la muestra de los residuos versus el orden de los datos. Fíjense bien. Por un lado tenemos residuos y versus el orden de observación. ¿Qué quiere decir? Que este 0.0 pues es la media. Es la media, bueno, no la media, es el cruce del intervalo del residuo que estamos nosotros viendo. Entonces quiere decir que la primera observación, el residuo estuvo en este orden, entre 2.5 y 5. El segundo muestra estuvo menos del 0, antes del 2.5, y así se ve como este tipo de spikes, picos y brechas. Esta gráfica nos ayuda para que veamos el orden en el que fueron recopiladas. Si los datos no fueron recopilados en ningún orden significativo, o si el orden en que se recogieron los datos es desconocido, no utilice esta gráfica. Por ejemplo, puntuación 1, puntuación 2. 4.1 versus 2.1. ¿Qué quiere decir esto? El orden está determinado por la forma en que se ingresaron los datos en la hoja de trabajo. Es decir, esta persona que fue y recopiló los rollos de nylon, efectivamente, este fue el 1 y se registró como el rollo 1. Este fue el 2 y se registró como el rollo 2. Este fue el 3 y se registró como el rollo 3. Si nosotros o la persona que recopila los datos en el piso de producción, no llevó ese control, entonces esta gráfica de residuos no nos va a servir. Estas son dos gráficas de los residuos versus el orden de los datos. ¿Ok? Fíjate bien. Los puntos en estas gráficas caen en un orden aleatorio y no presentan patrones. Los residuos parecen ser independientes entre sí. ¿Sí? Fíjense, ambas fueron, parecen ser independientes entre sí. ¿Por qué? Porque se ve una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. O sea, hay aleatoriedad en la forma en cómo se recopila. Esta gráfica indica que los residuos pueden no ser independientes. ¿Por qué? Bueno, porque los puntos decrecen gradualmente con el tiempo. ¿Sí te fijas? Esta gráfica presenta un problema. Parece haber un cambio abrupto en los valores de los residuos. O sea, es decir, en la primera gráfica que ya se puso transparentita, fíjense cómo empiezan de 0, crece, cae, vuelve a crecer y baja del 0. O sea, en el punto, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el punto 7, ya cruzamos el 0, sigue bajando y luego sube, y por alguna razón, en la segunda etapa de la medición, todos los valores están ya por debajo del 0. Igual en la gráfica que está ahorita encendida. Fíjense cómo los primeros rollos o las primeras muestras están colocadas o están graficadas por debajo del 0, y a partir de esta que cruza el 0, todas están por arriba del 0. Entonces, aquí parecería gráficamente que mi gráfica de residuos no pueden ser no independientes, es decir, que sí hubo una tendencia a la hora de elegir las muestras en el proceso. Lo que decía hace rato, si yo como operador o como ingeniero de calidad o inspector de calidad, lo que sea, estoy consciente de que a cierta hora del día, en el turno de trabajo,
mi máquina se comporta de una forma y voy y elijo las muestras a esa hora, pues entonces va a haber una cierta tendencia a la hora de elegir las muestras. Pero si yo voy aleatoriamente, una a las 4 de la tarde, una a las 4:30, otra a las 4, a las 5, otra a las 5:30, sin siquiera tener esa alevosía o ventaja de que no es aleatorio, entonces mis gráficas se pueden comportar como las anteriores, así. No hay una tendencia marcada. Si detectamos patrones en la gráfica de residuos versus orden, debemos determinar la causa. Entre las posibles causas está la omisión de una variable importante o problemas durante la recolección de datos. ¿Okay? Chequen aquí cómo se ve la tendencia. En la primera gráfica se ve una tendencia que va de más a menos. En la segunda gráfica se ve un cambio abrupto, así, repentino, en el orden. No sé si quede claro esta parte. ¿Tengan alguna pregunta? ¿No? Bien. A ver, en esta gráfica, parece que los puntos están distribuidos aleatorios y son independientes. ¿Sí? ¿Los residuos son aleatorios e independientes o no? Los residuos no son aleatorios ni independientes. ¿Qué dicen? Sí, sí. Sí. Correcto, muy bien. Creo que estamos entendiéndolo, ¿ok? Bien. Entonces, el segundo supuesto establece que los errores siguen una distribución normal, ¿ok? Es el segundo gráfico que nos arroja el estudio de los residuos, ¿sí? Para probar este supuesto podemos utilizar la gráfica de la probabilidad normal, que ya la sabemos usar, ¿sí? Si los residuos siguen una distribución normal, es decir, que están pegaditos a la línea de ajuste, deberían seguir aproximadamente una línea recta en la gráfica. Como se ve ahí, están casi pegados a la línea roja. Estas gráficas de probabilidad describen los residuos que probablemente siguen una distribución normal. Podemos ver que los residuos se aproximan a una línea recta en ambos casos. Pero aquí ya no, ¿sí? En esta gráfica, pues ya no siguen una distribución normal. ¿Por qué? Porque vean, acá en la primera aparece como una S que cruza la línea roja, al igual que la segunda, a pesar de que están pegaditas a la línea, hay una tendencia que va a la baja, a la alza y nuevamente a la baja. ¿Parece que los puntos siguen una distribución normal en esta gráfica? ¿Sí o no? Sí. Correcto, sí. Muy bien. Y el tercer supuesto para ver la parte del error indica que la varianza o la dispersión de los errores en todos los niveles de factores es constante. Para verificar este supuesto podemos graficar los residuos versus los valores ajustados. Note que los valores de los residuos están en el eje vertical, ¿ok? Y que los valores ajustados están en el eje horizontal. O sea, residuos verticalmente y valor ajustado horizontalmente. Los valores ajustados se obtienen utilizando el modelo ANOVA. Así se va a ver la gráfica. ¿Sí? La dispersión de los puntos alrededor de la línea es similar que en todos los niveles de factor y no existen patrones poco comunes en los datos. Aquí, ¿cómo se puede representar? Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Y aquí hay una clara diferencia, ¿sí? Esta gráfica demuestra un problema común, es decir, los residuos aumentan
sistemáticamente con los valores ajustados, lo que a veces se denomina un efecto embudo o un megáfono. Yo lo conozco más como el efecto embudo, que es, pues ahí se ve, miren, cómo los puntos empiezan en el 1 pegaditos, van creciendo, y cuando llegan al nivel más grande, que es el valor ajustado mayor, el 8, se ve cómo crece, ¿ya? Es un valor, es un efecto embudo, de la forma de un cono. Ok. Podemos presuponer que los errores tienen varianza constante en todos los niveles de factores en este gráfico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se presupone que la varianza es constante? ¿O no? La varianza no es constante. Sí, señores, la varianza es constante. ¿Por qué? ¿Por qué le puse que sí? Bueno, pues porque vean, bueno, ya no me puedo regresar a la gráfica, pero los puntos se veían constantemente iguales en una línea, en otra línea y en la última línea. Estamos revisando en este gráfico, supuestamente, eran 3 factores. Y entre ellos 3, pues la varianza era constante. Es decir, acuérdense que la varianza es un estadístico que me mide qué tan disperso están los datos entre sí, uno respecto al otro. Bueno, en el ejemplo de Nylonet, la gráfica de los residuos muestra que se cumplen los 3 supuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los errores son aleatorios independientes, los errores están distribuidos de manera normal y los errores tienen varianza constante en todos los niveles de los factores. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, puede utilizar esta empresa los resultados de la ANOVA para tomar decisiones sobre qué proveedor vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque se comprobaron los 3 tipos de errores. ¿Vale? Perdón. Entonces, de manera de resumen, los supuestos de la ANOVA son los siguientes. ¿Vale? Los errores son aleatorios e independientes. Los errores están distribuidos de forma normal. Y los errores tienen varianza constante en todos los niveles de los factores. Acuérdense, para que estos supuestos de la ANOVA nos den una confiabilidad en la toma de decisión que vamos a ejecutar, tenemos que voltear a ver estos 3 supuestos. ¿Sí? Examinar gráficas de los residuos para comprobar los supuestos de la ANOVA. Y los supuestos que estamos trabajando. Y bueno, ya para terminar esta parte de ANOVA de un solo factor, vamos a hacer este quiz. ¿Vale? A ver, una vez que comencemos, no podremos contestar, más bien no podemos parar el examencito de prueba, ¿no? Entonces aquí, el primero que conteste es la que voy a seleccionar, ¿no? O sea, quiero ver si nos quedó claro el ANOVA de un solo factor. A ver, los investigadores de una pinturas desean determinar cuál de cuatro primers maximiza la adherencia de la pintura para casa de exteriores. Aplican cada primer, a 10 muestras de recubrimiento. Pintan las muestras y luego miden su adherencia como el tiempo necesario para remover la pintura en una cámara de desgaste acelerado. ¿Cuál es la hipótesis nula para una ANOVA? La B. Los valores de adherencia media son iguales para todos los tipos de primer. Correcto. Muy bien. Segundo quiz. Segunda pregunta del quiz. Una empresa de recuperación de datos ofrece 3 versiones de un programa de capacitación a sus técnicos. Posteriormente monitorean el tiempo que le toma a cada técnico recuperar los datos del disco duro de una computadora.
La empresa desea usar una ANOVA de un solo factor para comprobar los tiempos medios de recuperación para los tres grupos. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Ah, No, Ah, correcto. Muy bien. Una empresa de recuperación de datos ofrece 3 programas diferentes de capacitación a sus técnicos. Después de la capacitación, la empresa monitorea el tiempo que le toma a cada técnico recuperar los datos de los discos duros de las computadoras. La empresa utiliza una ANOVA de un solo factor para probar hipótesis nula de que el tiempo medio de recuperación de los datos es igual como el resultado de los 3 programas de capacitación. ¿Ok? Con base a los resultados anteriores, dado un alfa de 0.05, ¿qué debería decidir usted? Ahí se ve, mira, el valor P fue de 213. La D. La B, rechazar H0, el estadístico F, es mayor que alfa. sí. No, D. Ah, D. la D de dedo. Ajá, pero no sé. A ver, pues Yo sí ustedes digo la digan. D. La D de dedo, el Yo, valor P es mayor que alfa. no, yo decía la D, pero sí, estoy de D. A ver, dijimos que íbamos a hacer la primera respuesta y dijo la compañera D de dedo. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Cuando el valor P sea mayor que alfa, no rechace H0. Los tiempos medios de recuperación de datos no son significativamente diferentes para cada nivel de capacitación. Ahí se ve, valor P no es, perdón, el valor P es mayor que alfa, o sea, es mayor a 0.05. Ahí está. Bien, aplica cada primer a 10 muestras de recubrimiento, pintan las muestras y luego miden el tiempo necesario para remover la pintura en la cámara de desgaste. Los investigadores utilizan una ANOVA de un solo factor, alfa igual a 0.05, para probar la hipótesis nula de que el tiempo medio es igual para todos los niveles del primer. ¿A qué conclusión llega? Ahí está el valor P, miren. El valor P nos dio ceros, 0.0000. A ver. Digan, digan. ¿Qué le piensan tanto? La D de dedo. D de dedo. La adherencia media no es diferente para los primers. No. ¿Por qué, señores? Cuando el valor P, Sí, claro. cuando el valor P sea menor que alfa, rechaza H0. La adherencia media es diferente para al menos uno de los primers. Aquí está. P es 0, o sea, es menor que alfa, o sea, es menor que el error estándar. Y efectivamente, la respuesta era A. 5. El gerente de operaciones de 3 franquicias de cambio de aceite desea saber si el tiempo de cambio de aceite de las franquicias es diferente, usando ANOVA de un solo factor, o también conocido como ANOVA One Way, así One Way. ¿Cómo puede la prueba de comparaciones múltiples de Tukey ayudar al gerente a identificar qué grupo es significativamente diferente de los demás? Acuérdense que la prueba de Tukey es entre pares. No manches. ¿Ve? B de Benito,
proporcionan Sí, intervalos de confianza para la diferencia entre la media de cada franquicia y la media general, ¿no? Era el D de dedo, ¿sí? La prueba de comparaciones múltiples, acuérdense, Tukey siempre compara las medias de cada par. Por eso les dije entre pares, ¿ok? De niveles. En este caso, el resultado de 3 intervalos de confianza que describen las diferencias entre cada par de franquicias de cambio de aceite. Acuérdense, Tukey, diferencia entre pares. A ver, se muestran los resultados de la prueba de múltiples comparaciones de Tukey. ¿Qué primers tienen adherencia media significativamente distinta o diferente? El 3 y el 4, el 1 y el 3, el 2 y el 3, o ninguno de ellos es significativamente diferente. Fíjense que dice la gráfica al pie. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. dos y tres. 2 y 3, a ver, chécate en la gráfica. Sí. Nada más que viene como 3-2. Ajá, 3, 2. 3, 2. A ver. O sea, la inciso C, ¿correcto? Sí, profe. Correcto. Muy bien, le pensaron mucho. ¿Sí? Es porque su intervalo de confianza no contiene el cero. Además, los primers 1 y 4 y los primers 1 y 2 también son significativamente diferentes. Sí, pero estamos buscando ¿cómo se llama? El término medio de adherencia. Ay, güey. Y la última preguntita. ¿Cuál de los siguientes no es un supuesto para un análisis de ANOVA de un solo factor? Es más teoría. ¿Cuál? La Acuérdense que B. había 3. La B. De La dedo. de Sí, dedo. esa. No, Me llévala. no ¿Era la fue. C? Era la C, correcto, era la C. El ANOVA de un solo factor presupone que los errores son aleatorios e independientes. Están distribuidos normalmente y tienen varianza constante en todos los niveles de cada factor. Entonces, reprobamos, ¿no? Sacamos 57, pero bueno, no pasa nada. Si sube a 70, ¿no? Sube a 70. Eh, entonces, miren, ahorita que ya son las 7 y que nos quedan 20 minutitos, déjenme. Si alguno de ustedes, porque ya quiero que ustedes lo empiecen a hacer, quien sea, compártame su pantalla del problemita de los cueros y vamos haciendo juntos una nova one way con alguna de las variables y vamos tomando decisiones. No lo tengo, mi amor. No lo tengo mi teléfono, lo tiene mamá. Vete para allá. A ver, señores, ¿quién quiere compartir su ejemplo? Quiero que sean ustedes, ya no quiero ser tanto yo, porque ya se acerca el examen y lo que estamos practicando va a venir en el examen. $20. A ver, en lo que alguien presenta, voy rápido al WC, no tardo.
¿Qué onda, nadie o qué show? Nadie. O lo elijo así de dedazo. A ver, Madeus. Ah, ya está. Te salvaste, Madeus. Lalo está presentando. Bien, Lalo. Muy bien, ahí está tu análisis. Si quieres, vámonos, Lalo, a, a los datos iniciales, al grill de datos. Ah, es que no sé cómo ponerlos como por ventanitas separadas. Me parecen así como todos A ver, juntos. Pero ah, estos eran los datos que nos había pasado. ¿es correcto? Ujú. Ahí está, ya los vi. Bien, fíjense bien. A ver, Lalo, vamos a hacer una nova one way. Te vas a ir al menú estadísticas, a nova, y ahí viene un solo factor. ANOVA de un solo factor. Y te dice, ay, güey, si no puede ser bueno, está bien. ¿Lo puede ser un poquito más grande? ¿Puede ser zoom? La neta, estoy bien pinche ciego. Ándale, perfecto. Fíjense lo que nos dice Minitab ahí con Lalo. La opción nos dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores o, dale clic ahí en la pestañita, o los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. ¿Cuál es la opción que tenemos según los valores? Están en una columna, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se supone que tenemos dos Ys. Una era la porosidad y otro era el espesor, ¿vale? Y vamos a hacer una nova de un solo factor del espesor. ¿Quieres ponle espesor? Ya vi que estuviste picándole, eso está chingón, muy bien. Ajá, la nova de un solo factor, espesor. Y acuérdense que el factor, vamos a hablar de, podemos agarrar, a ver, marcas de sal, exacto, el porcentaje de marcas de sal. No, no te creas. En vez de porcentaje de marcas de sal, pon espesor y el factor pon tenería. Tenería. Ajá. Aceptar. Ahí nos dice, ándale, muchas gracias. Fíjense lo que nos arrojó el resultado. Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, es decir, al menos una difiere, ¿correcto? Y el nivel de significancia ya nos lo da por default, que es alfa igual a 0.05. La información del factor
nos dice que hay 4 tenerías, ¿sí? El análisis de varianza ahí nos arrojó el valor P y el valor F. Acuérdense, chavos, si el valor P es menor a 0.05, ¿qué hacemos? Si el valor P es mayor a 0.05, ¿qué hacemos? A ver, George, tú que estás presentando, dime, ¿qué se supone que nos arrojó ese análisis? Se aceptan la hipótesis nula porque es mayor el valor P. Y la hipótesis nula es que todas las medias son iguales. A ver, ¿puedes bajar un poquito? Más, ya no se puede bajar más ahí en resumen del modelo. ¿Mm? Correcto. Y no, para este lado te está haciendo para el otro lado. Ah, baja donde dice medias. Ahí donde dice medias, tenería. A ver, ahí se van a ver los gráficos. Chequen el gráfico de intervalos de espesor versus tenería. ¿Qué más gráficos nos arroja? Nada más, fue el único que pone. Y abajo de ese ANOVA, de ese gráfico de intervalos, ya no hay nada más. Ahí se ve como que la barra puede bajar. ANOVA hasta ahí. Correcto. Ok. Según lo visto ahorita en el entrenador, en el inicio de la sesión, ¿qué se puede observar respecto a la ANOVA de un solo factor de espesor contra tenería? ¿Qué podemos concluir, George? O alguien del grupo, ¿qué podemos concluir en este análisis? Ahí tengo una duda. ¿Sí? El valor P es mayor a alfa, pero en la gráfica sí se observa diferencia entre las medias. Y la hipótesis nula dice que las medias son iguales, entonces ahí como que me causa conflicto que la gráfica diga que, o más bien muestre que hay una diferencia mínima en unas, pero sí hay diferencia. Sí, pero no es significativa estadísticamente. Acuérdate que una cosa es que se puede ver diferencia en el gráfico, pero estadísticamente, mira, un tip, en esta gráfica que estamos viendo de intervalos, ese intervalo empieza con una patita formando una letra T y termina con una patita formando una letra T de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es como un palito con 2 patas, ¿sale? Esas patitas, la superior y la inferior, si en alguna ocasión llegas a ver un gráfico en donde no se traslapen, la palabra traslapar significa que si tú proyectas una barra con la otra y no choca entre sí, quiere decir que entonces sí hay diferencia significativa. O sea, checa mis dedos aquí en mi gráfico, en mi cámara. Mano izquierda y mano derecha es una barra y otra barra. Suponiendo que yo trato de hacer este cruce, checa mis dedos, nunca se cruzan. Entonces, si se llegara a suceder eso gráficamente, entonces estadísticamente habría diferencia significativa. Pero chécate ahí, todas las patas llegan a chocar entre sí. Mira, por lo menos esa de abajo que está señalando George, la proyecta hacia allá, ya chocó con Kodiak. Cuero Centro ya chocó con Kodiak. Y luego Kodiak choca con Lefarc y con PHL. Lefarc
choca con PHL, o sea, todas las tenerías chocan. Por ende, es que el valor P me dio, ¿cuánto me dio P? ¿Punto qué? 161, más o menos. Está, Ah, o sea, es mayor a alfa, es mayor al error estándar. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. George, presiona control más E, control y E al mismo tiempo. Control E. Control Ahí está. Ahora en vez de tenería, vamos a poner un factor que sea callos. A ver, creo que con callos sí había ahí una respuesta distinta. No, es que selecciónalo. Acá primero pon, ajá, callos. Aceptar. Ah, también dio 0.68 el valor P. Ok, mismo resultado. A ver la gráfica, ¿cómo nos dio? A ver, déjale quito zoom. Ahí está, chécate. No, todos las intervalos chocan entre sí. Trazas una línea, todos chocan. Si uno de esos pinches intervalos estuviera por arriba y no chocaría con alguno, quiere decir que ahí hay diferencia. A ver, otra vez, control E. Procedencia. Ay, güey, menos. Es un poquito menos, pero sigue habiendo, sigue estando el valor P más grande que alfa. ¿Alguien no le está quedando claro esto que estamos haciendo? Con confianza dígame, profe, yo la neta no le estoy entendiendo ni madres. Yo, profe, y nada más tengo duda. A ver, dime. Donde señala que hace como intersección, ¿a qué se refieren eso? Perdón. Lo que pasa es que hace ratito alguien, no vi quién era el quien preguntó, se confunde porque el valor P está dando mayor a 0.05 y que en esta gráfica de intervalos sí se logra ver una diferencia. O sea, porque se ve como la línea que sube y que baja. ¿Sí? Yo le comentaba, ¿quién fue el que preguntó, perdón? Toño. Yo le decía a Toño que no se confundiera en este gráfico, porque para empezar, este es un gráfico de intervalos, ¿ok? Y el gráfico de intervalos, la forma en la que podemos visualizar que haya diferencia significativa es que las patitas, entendamos patitas aquí como donde inicia y donde termina esa línea azul de 100, 200 y 300, por ejemplo, esta primera línea que está haciendo zoom George, la patita comienza arribita de 10.51, ¿sale? Y termina abajo de 10.49, ahí se ve. Entonces, eso se llama intervalo. Si tú trazas imaginariamente una línea horizontal hasta que llegue a cruzar con el otro categoría, que es la procedencia 200, ahí se ve que ¡pras! Esa pinche patita 1 ya chocó con el intervalo. Y si tú le sigues hacia la procedencia 300, esa patita volvió a chocar con 300. Quiere decir que no hay diferencia, ¿sí? Si hubiera algún intervalo que al trazar imaginariamente no chocara, imaginémonos que esta de 300
esta procedencia 300 estuviera muy arriba, o sea, que estuviera el intervalo arriba de los 10.54, entonces sí habría una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque ni el 100 ni el 200 chocan con el intervalo de 300. No sé si ya quedó claro, Chuy. Sí, profe, sí, ya, esa era mi duda. Órale. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, ahora vamos a hacer de porosidad, control E. Una nova one way, pero en vez de porosidad, de espesor vamos a poner porosidad, la respuesta porosidad. Y el factor, vamos a poner tenería. Nada más para verificar que al menos una de las tenerías, pues a ver, no, pues está todas iguales. Prácticamente no hay diferencia significativa. ¿Por qué? Porque todas las tenerías tienen un comportamiento muy similar en cuestión a su porosidad. Ahora, controlé porosidad contra, ¿cuál era la que se ve diferencia? Ya no, ponle porosidad versus arrugas, creo, porcentaje de arrugas. Totalmente no hay diferencia. A ver, por marcas de sal. A ver ahí, señores. A ver ahí. ¿Qué ven diferente? Estamos haciendo una nova de un solo factor de porosidad versus marcas de sal. Vámonos arriba, donde viene el valor p-value. ¿Por qué me sale un asterisco? ¿Por qué no me calcula F? Porque marcas de sal no es cualitativa. Correcto, señores. Porque marcas de sal es una variable numérica, ¿sí? Y se supone que estamos hablando de un factor. Y el factor tiene que ser una variable categórica. Por eso no me calcula nada. Ok. Entonces, nivel, respuesta, respuesta es una variable continua y factor debe ser una variable categórica. A ver, control E. Que no va a haber de otra más que practicar así desde el inicio. Control E, porosidad y el factor que sea no, más bien vamos a hacerlo al revés, que la respuesta sea marcas de sal, pensando en que queremos agarrar a la tenería que tenga mejor resultado en cuanto a marcas de sal y el factor que sea tenería. Así. A ver ahí, señores. El valor P me dio 0.04. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rechazar H nula. Hipótesis nula. Rechazas hipótesis nula. Por ende, al menos una tenería sí presenta, vamos a ver el gráfico,
estadísticamente, ¿ok? Estadísticamente, ahí te va. Vamos a ver arribititita donde dice, arribita de ese gráfico, no, te fuiste para abajo, para arriba, para arriba. Ahí, hazle zoom. ¿En qué parte? Perdón. Donde dice análisis de varianza. Ah, ok. Ahí hazle zoom. Ahí mero. Ok. Ahí, ¿qué podemos interpretar? Bueno, en primer lugar, que mi valor P es más chico que el error estándar. Por casi nada, o sea, por centésimas. ¿Sí? Por centésimas. Entonces, sí existe una diferencia en cuanto a la varianza dentro tenerías. A ver, vamos a hacer el estadístico. Vete a estadísticas, al menú estadísticas. Ahí donde dice ANOVA, donde dice prueba de igualdad de varianzas. Prueba de igualdad de varianzas. Abajo, abajo. Ok, la respuesta ponle porcentaje de marcas de sal. Ajá. Y el factor pon tenería. Le damos a aceptar. Ahora sí. ¿Qué resultado te dio? Dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Vamos por arriba. Ahí se ve los intervalos de confianza de cada tenería. Fíjense, Cuero Centro tiene 10 muestras, una desviación estándar de 20.4 y su intervalo de confianza va de 11.05 a 50.29. La siguiente de 7.31 a 67.57 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la prueba de igualdad de varianzas, todas las varianzas son iguales. ¿Por qué? Porque mi valor P en la prueba de igualdad de varianzas, que no es igual a una ANOVA de un solo factor, me dice que todas son iguales. O sea, fíjense cómo por casi nada, en la prueba de igualdad de varianzas y en la prueba de ANOVA de un solo factor, que me dice que mi p-value es 0.04, o sea, es casi nulo, me arroja resultados similares. Ahora vete al resultado anterior, Lale. Mira, ahí. El R cuadrado ajustado, el que dice 17.78, es el porcentaje que explica ¿cómo se llama? La efectividad de tu modelo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ahorita cómo comprobamos que nuestros resultados sean viables con la gráfica de puntos, con la de normalidad y con cuál era la otra? Tenemos que probar los tres supuestos. Aquí estamos viendo
Estadísticamente dice que P es menor al 0.5, pero no es muy menor, o sea, es casi igual. Por eso es que mi R cuadrado explica un 17.78% del análisis. O sea, cuando yo digo explica, quiere decir que lo explica de manera baja. Si fuera un R cuadrado de 90, entonces ahí diríamos, cabrón, una explicación del 90% ya es fuerte, del 80, del 70 es fuerte, pero del 17 es una explicación poco contundente. ¿Sí? Vamos al menú, creo que ya nos estamos pasando el tiempo, vámonos al menú, última prueba, gráfico, menú gráficas, valores individuales, gráfico de valores individuales. ¿No lo ves? Abajo, gráfico de valores individuales, ahí mero. Con grupos, con grupos, aceptar. Y ahí es variable, porcentaje de marcas de sal, categórico, tenería. Tenería. Digamos, del militar, ¿no? Que podemos concluir y ya con esto terminamos la clase de hoy. ¿Qué dicen? ¿Es constante? Que la variación es constante en todas las tenerías. La variación del porcentaje de marcas de sal es constante entre las cuatro. O sea, no hay una que diga, esta varía menos que otra, ¿no? Probablemente el EFARC tenga una variación menos constante que las demás. ¿Por qué? Porque solamente tiene un dato atípico en porcentaje de marca de sal, que está hasta arriba, y lo demás está más cerca entre sí. Pero en general, todas tienen una variación constante. ¿Okay? Dejamos de compartir pantalla de Lalo y, bueno, continuamos con este ejercicio en la siguiente clase. Cualquier duda, ya saben, acuérdense que hoy hay que subir antes de las 12, 11.